Si sientes que vives en un estado constante de caos, que por más que haces listas, compras agendas y planificas, siempre terminas con la mente saturada y agotada, este episodio es para ti. Las personas más exitosas del mundo no solo trabajan duro, sino que han aprendido a jugar a su favor con una estrategia clave: simplificar. Y cuando digo simplificar, no me refiero a hacer menos por hacer menos, sino a entender cómo funciona tu cerebro, cómo tomar menos decisiones desgastantes y cómo enfocarte en lo que realmente mueve la aguja en tu vida y en tu negocio. Este es el segundo episodio de esta nueva serie Viviendo tu mejor año, y en el primer episodio de esta serie te compartí 5 lecciones con las que entré en el 2025, y si no lo has escuchado te invito a que vayas al episodio número 18 para que lo escuches, porque por lo general siempre tomamos lecciones de periodos que se acabaron, pero no tomamos lecciones para los periodos que van a comenzar. Hoy vamos a hablar de la neuroplasticidad y no te lo voy a hacer complicado, eso te lo prometo. Y vamos a hablar de cómo reprogramar tu mente para que trabaje para ti y no contra ti. Te contaré cómo simplificar cambió mi manera de trabajar este año, cómo Apple se convirtió en el gigante que es gracias a este principio y por qué muchas veces la razón por la que no logras ser constante y disciplinado en realidad no tiene que ver nada con motivación, no tiene que ver nada con tu mentalidad, sino que de pronto estás teniendo un exceso de decisiones innecesarias. Si alguna vez te has sentido atrapada en una rutina agotadora, si te cuesta enfocarte en lo que realmente importa o si quieres descubrir cómo aplicar la simplicidad como una ventaja en tu negocio y en tu vida, quédate hasta el final porque este episodio puede cambiar la forma en la que ves la productividad, la constancia y la disciplina para siempre. Bienvenidos a Pensando Mejor, yo soy Lina Arciniegas, tu host, y este es el podcast donde exploramos, analizamos y usamos historias personales, historias de los mejores empresarios y empresas del mundo, para que juntos podamos desarrollar un pensamiento más resiliente, único y creativo. He dividido este episodio en 5 grandes partes o 5 ángulos que nos van a ayudar a entendernos a nosotros mismos y cómo funcionan nuestros cerebros, para así poder modificar la forma en la que vivimos y en realidad vivir un año excelente. Comenzaré por introducirte el concepto de neuroplasticidad y cómo eso nos ayuda a entrenar nuestro cerebro para que trabaje a nuestro favor. Finalizando el 2024, me hice una pregunta que de cierta forma me salió muy orgánica y era: ¿qué me debo a mí misma? ¿Qué le debo a Linnea? Y honestamente, haberme hecho esa pregunta me ayudó a responder tantas otras preguntas internas que tenía, pero lo más importante es que me dio la chispa que necesitaba para simplificar mi rutina, ajustarla y comenzar a vivir una vida más disciplinada. El tercer ángulo es que a principio de este año me leí el libro Insanely Simple de Ken Segall, o como Locamente Simple. Y este hombre era el director creativo de Apple. Y eso fue inspirando más como mi caminar de poder simplificar lo que más pudiera, lo que hago diariamente. Y eso se volvió una estrategia ganadora para yo poder vivir mejor. El cuarto ángulo es que en el curso de planificación estratégica de Isa García, que lo hice a principios de este año, estudiamos mucho el artículo escrito por Paul Graham que se llama Maker Schedule versus Manager Schedule. O sea, como el horario del creador versus el horario de jefe. Y de ahí tomé una estructura para que mis días fueran muchísimo más efectivos. Y finalmente, después de una encuesta que hice esta semana a varias mujeres en preparación de este episodio, me di cuenta que lo que nos tiene atados a una vida de caos y desorden y de falta de constancia es la fatiga de decisión. Le pedí a ChatGPT que pensara cómo le podría explicar el concepto de neuroplasticidad a una niña de 5 años y esto fue lo que me dijo. Imagina que tienes un gran pedazo de plastilina en tus manos. Cuando la sacas del bote por primera vez, está dura y sin forma. Pero si empiezas a amasarla con tus manos, se vuelve más suave y más fácil de moldear. Ahora, imagina que decides hacer un muñeco de plastilina.
Al principio, cuando intentas hacer una cabeza o unos brazos, puede que no te quede muy bien. Pero si sigues intentándolo y moldeándolo, cada vez te salen mejor, hasta que logras hacer un muñeco perfecto. Tu cerebro funciona igual que la plastilina. Al nacer, tu cerebro está como un gran pedazo de plastilina sin forma. Pero cada vez que aprendes algo nuevo o repites una acción muchas veces, es como si lo estuvieras moldeando. Si practicas algo todos los días, es como si estuvieras amasando la plastilina y dándole forma. Se vuelve más fácil, más rápido y más fuerte. Pero si dejas de practicar, la plastilina se endurece de nuevo y cuesta más trabajo moldearla otra vez. Otro ejemplo que ChatGPT me dio fue este. Imagina que tu cerebro es como una carretera de carritos de juguete. Cuando intentas aprender algo nuevo, es como si estuvieras creando una pista nueva para los carritos. Al principio el camino está lleno de obstáculos, piedras y tierra. Los carritos avanzan, pero muy despacio porque no hay una pista bien hecha y el camino como que no está muy bien definido. Pero si juegas con los carritos todos los días por el mismo camino, la pista se va marcando cada vez más. Se vuelve más lisa y más rápida y los carritos pueden correr sin problemas. Yo soy de esas personas que les gusta buscar el significado de las cosas, entonces busqué exactamente qué significaba la palabra neuroplasticidad. Y la palabra neuroplasticidad se deriva de dos raíces griegas. La primera de ellas procede de la palabra neuros, que significa nervio o tendón, mientras que la segunda procede del término griego plastos y más tarde del latín plasticus, que significa moldeado o formado. Por ende, podemos decir que la neuroplasticidad es la capacidad biológica innata que tienen nuestras neuronas y nuestras redes neuronales para cambiar sus conexiones y su función en respuesta a nueva información, desarrollo, estimulación sensorial o incluso hasta un daño cerebral. Permite a las neuronas ajustar la forma en que responden a experiencias repetitivas o a cambios en el entorno. Como resultado, nos permite remoldear la forma en que nos comportamos, en que pensamos y en que recordamos. Esto a mí me pareció, honestamente como que mind blowing, entender cómo nuestro cerebro funciona de una forma que siempre ha sido para trabajar a favor de nosotros. Entonces, ¿cómo nace la neuroplasticidad? Hace muchos años, los científicos pensaban que el cerebro era como una roca, duro, fijo y que no podía cambiar después de que crecías. Y yo creo que hay muchas personas que todavía piensan exactamente lo mismo. Pero en los años 60, en los años 70, algunos científicos curiosos descubrieron que el cerebro en realidad es más como una plastilina, que puede cambiar y puede moldearse según lo que hacemos, aprendemos y repetimos. Y por eso se llama neuroplasticidad, porque el cerebro es como un plástico flexible y cambiante. Uno de los científicos más famosos que ayudó a descubrir esto fue Michael Merzenich, quien en los años 80-90 aproximadamente demostró que el cerebro podía reorganizarse y aprender nuevas habilidades, incluso después de lesiones o enfermedades. Y eso cambió todo lo que nosotros sabíamos sobre nuestro cerebro. Ahora, tú seguramente te estás preguntando, ok, ¿cómo afecta la neuroplasticidad con mi sentimiento que no soy constante, que no soy disciplinada o incluso que no me siento productiva o productivo? Te voy a colocar un ejemplo. Supongamos que así como yo, tú trabajas desde tu casa, ya sea en tu propio negocio, en tu trabajo corporativo o en ambas. Y cada día tú intentas crear una rutina que te ayude a ser más productiva. Tú tienes metas claras, quieres enfocarte muchísimo mejor, dejar de sentirte como abrumada con 1000 pendientes y finalmente encontrar un ritmo que te haga sentir como que tú estás en control de tu día. Pero aquí está el problema. Algunos días logras ser súper disciplinada, pero otros te distraes fácilmente. Pospones tareas importantes o terminas agotada sin haber avanzado como tú querías. Y te lo digo desde ya, eso no es falta de motivación porque yo creo que en estos tiempos
las mujeres nunca hemos sido más ambiciosas, las mujeres no hemos tenido como más ejemplos de sí poder y hasta la motivación de hacer algo. Pero eso que te está ocurriendo no es falta de motivación, es que tu cerebro aún no ha construido los caminos correctos para ser constante. Entonces, si tú repites algo muchas veces, tu cerebro lo hace sin esfuerzo. Por ejemplo, si cada mañana te sientas a planear tu día a la misma hora, tu cerebro empieza a entender que esa es una rutina fija y lo va a comenzar a hacer sin resistencia. Otro ejemplo es que decides que los lunes y los miércoles son días específicos para creación de contenido y lo haces religiosamente. Llega un punto en el que tu mente ya está lista para eso sin ningún tipo de esfuerzo. Otro ejemplo, si cambias de enfoque constantemente, tu cerebro se confunde. Aquí yo no sé cuánto les ha pasado que, digamos que si hoy decides estructurar tu agenda de una forma y mañana de otra y pasado mañana de otra forma, simplemente estás improvisando y tu cerebro nunca refuerza un camino claro. Cada cambio es como reiniciar el proceso, por eso cuesta tanto ser disciplinada o disciplinado si no tienes estructuras repetitivas. Y por último, si tomas demasiadas decisiones, tu cerebro se cansa. Y yo no sé, o sea, si ustedes como que logran entender eso, para mí fue como demasiado liberador entender como, oye, si yo estoy todo el tiempo cambiando la forma en la que quiero trabajar o en la que estoy trabajando, mi cerebro se cansa. No tanto es que mi cuerpo se canse, pero mi cerebro se cansa. ¿Y qué ocurre? Que, por ejemplo, cada mañana gastas energía mental en decidir qué priorizar, qué tareas vas a hacer primero, qué vas a comer, qué ponerte. Y cuando llega el momento de hacer el trabajo importante, tu cerebro ya está completamente agotado. Y por último, si en vez de decidir cada día tienes una rutina clara con decisiones predefinidas, liberas espacio mental y puedes enfocarte en lo que realmente importa. Entonces, la clave para ser más productiva y constante no es fuerza de voluntad, sino enseñarle a tu cerebro a hacer el trabajo por ti. La repetición crea caminos más fuertes y automáticos en tu mente. Y entre menos decisiones innecesarias tengas que tomar, más energía tendrás para lo que realmente te importa. Entonces, teniendo el concepto de neuroplasticidad claro y como base, entonces teniendo como que este concepto de neuroplasticidad como base de este episodio y teniéndolo ya un poco más claro en cuanto a qué es y cómo nos afecta al momento de crear constancia y disciplina, podemos continuar al segundo ángulo que vamos a desarrollar en este episodio. Finalizando el 2024, me hizo una pregunta que de cierta forma me salió bastante orgánica mientras hacía journaling y era, ¿qué le debo a mí misma? ¿Qué le debo a Liney? Y preparando este episodio me fui al día que me hice y me autorrespondí esa pregunta para recordar qué había escrito y evaluar desde ese día hasta el día de hoy qué ha cambiado en mí. Primero que todo me sorprendí de la fecha, porque yo pensé que había sido al final del 2024, principios del 2025, pero en realidad fue principios de diciembre. Y les voy a leer directo de mi journal, que fue lo que escribí el 11 de diciembre del 2024. Este es mi segundo día de Morning Pages. Ahorita les explico qué es Morning Pages. Y de 54D. Y aquí es donde la autoconfianza en mí comienza a desvanecer por los patrones de mi pasado. Algo diferente que hice hoy fue poner mi alarma a las 5 de la mañana. 40 minutos más temprano y dejé mi journal ya listo en mi comedor, así como la ropa de hacer ejercicio. Creo que el ejercicio solo hoy no lo podré hacer sino como hasta las 10 de la mañana o mediodía, pero sí lo voy a hacer. Aún me siento confundida de qué hacer o en qué soñar para el 2025. Quizá la respuesta está en pensar en qué cosas me debo a mí como punto de partida. Así como Ayrton Senna, piloto de la Fórmula 1, que él no le debía nada a nadie sino a él mismo. ¿Qué me debo a mí misma? Salud, valentía, contentamiento, medallas internas. Sí, me debo muchas medallas internas, antes de medallas externas. Me debo alimentarme bien, me debo elegirme, me debo estar aquí cada mañana.
Me debo darme una oportunidad más, pero no desde la intensidad, sino desde la constancia. Me debo 60 días de journaling constante. 3 morning pages todos los días. Me debo no tener que comprar ropa más grande solo por mi vagabundería. Me debo no tener que sentirme culpable después de tomar una decisión financiera bajo el afán y el frenesí. Me debo no vivir en frenesí. Me debo sentirme orgullosa de mí. Me debo haber completado 54D sin saltarme un solo día. Me debo no ser una víctima. Me debo sentir que no me vencí. Me debo sentir que soy constante. Me debo autoconfianza. Y oh my gosh, ustedes no saben lo que para mí significa leer eso hoy, justo que estoy grabando este episodio, porque ayer terminé el programa de 54D. Ayer fue mi día número 54 y los últimos 10 minutos de todo el entrenamiento yo no podía de la emoción y los hice literal llorando. O sea, estaba saltando y todo y haciendo todos los ejercicios, pero los hice llorando. Y me recuerdo ahorita mismo lo que sentí ayer y me conmueve demasiado, porque hacía mucho tiempo que Linnea no sentía eso. Hacía mucho tiempo que en realidad me estaba debiendo sentirme así de orgullosa, sentirme así de contenta, pero sentirme que me cumplí. Yo sentí que era la motivación o lo que desbloqueó mi cerebro para decidir por mí diariamente, hacerme esa pregunta: ¿qué me debo a mí misma? Hoy se cumplen exactamente 61 días que escribí eso en mi journal. Y aunque esto de la autoconfianza, la productividad, la constancia y la disciplina son los temas más trillados que hay en las redes sociales, en los podcasts, todo el mundo te está dando como tips para ser más constante, más disciplinado, cómo tener más productividad y hack aquí, hack allá. Yo te puedo decir que haber cambiado el enfoque de qué me debo por las medallas externas que quería alcanzar, por qué me debo para enfocarme en mis medallas internas, ha cambiado absolutamente todo. Y creo que el haber aprendido el concepto de neuroplasticidad me ayudó aún más a que mi cerebro comenzara a pensar de esa forma. Financieramente también. En 61 días, al haber puesto un plan y cumplir con nuestro plan financiero, hemos podido pagar varias deudas que teníamos y vemos cómo nos vamos posicionando mejor para un proyecto especial que Raúl y yo tenemos a mitad de este año. Así que yo te desafío a que después de escuchar este episodio te sientes con papel y lápiz y dejes que tu cerebro te diga qué te debes. Te estás debiendo valentía, te estás debiendo alegría, te estás debiendo sentirte feliz contigo, te estás debiendo mirarte al espejo y decir you're fucking awesome. Te estás debiendo mirarte al espejo y decirte y llorar de lo orgulloso que te sientes de ti. ¿Qué te debes? Esa fue una pregunta que revolucionó todo mi 2025. Porque yo creo que si yo no hubiese escuchado ese día que me estaba viendo el documental de Ayrton Senna, cuando él se decía que él no le debía nada a nadie, que el éxito que él quería alcanzar se lo debía era a él mismo, yo enseguida dije como Linnea Esmeralda Arciniegas Márquez, en estos 2 últimos años te debes demasiadas cosas. Y fue cuando así, al día siguiente de verme el documental de Senna o la serie de Senna, eso inmediatamente se quedó tan impregnado en mi cerebro que fue lo primero que nació cuando estaba haciendo journaling. Esto de las morning pages nació al mismo tiempo. Yo me estaba leyendo el libro del Camino del Artista y estoy haciendo el curso del libro del Camino del Artista. Y Julia Cameron, que es la escritora de este libro, ella nos anima a hacer morning pages o a escribir 3 páginas diarias todos los días sobre lo que sea que te viene a la mente. O sea, no hay nada estructurado. Y esto también ha cambiado como la forma en la que yo puedo estar más presente conmigo y mi cerebro e irlo moldeando como yo quiero que se moldee para ayudarme, y fue lo que me ayudó a cumplir estos 54 días de 54D. De pronto te debes orden, te debes paciencia, te debes más decisión.
No sé qué te puedas deber, pero eso que te debes, debes identificarlo, aceptarlo y comenzar a trabajar por ello. Le va a dar a tu cerebro la estimulación que necesita para ayudarse de la neuroplasticidad y cambiar radicalmente la forma en la que estás acumulando información que le dice a tu cerebro cómo formar un hábito. A principio de este año me leí el libro Insanely Simple de Ken Siegel, o en español es como Locamente Simple. Y este hombre era el director creativo de Apple. Me impactó demasiado aprender que la forma en que Steve Jobs salvó a Apple fue simplificando. A diferencia de muchas otras personas, yo no sabía mucho de la historia de Apple ni de la historia de Steve Jobs. Nunca me había leído un libro de Steve Jobs, por más de saber quién era él y todo, pero nunca como que la historia me había interesado tanto como para ir tan profundo. Yo solamente sabía que Steve Jobs era el fundador de Apple y que en algún momento lo sacaron de su propia empresa y durante esos años él creó Pixar y luego regresó a Apple hasta que ya se murió de la enfermedad que tenía. Sin embargo, entender el contexto en el cual se dio todo para mí fue, literal fascinante. En 1985, el Board de Directors de Apple, la compañía que Steve Jobs había fundado, lo despide por un desacuerdo que él tuvo con el que era el CEO en esos tiempos de la compañía, que era un hombre que se llamaba John Sculley, que era un ejecutivo de marketing y de ventas de Pepsi. Y que como problema Steve Jobs lo había tenido tanto con él como con el board de directores o como con la junta directiva de Apple. 11 años más tarde, en 1997, le piden a Steve Jobs que regrese para que salvara Apple. Hay muchas historias alrededor de la personalidad de Steve Jobs y cómo él de pronto como que presionaba demasiado a las personas y era quizás demasiado grosero. Algunas personas dicen que era arrogante. Pero simplemente como que mucha gente no le gustaba trabajar con él. Y eso no va a ser el caso de este episodio, solamente hago como el disclaimer. Entonces, haciendo toda esta investigación, encontré un artículo del Harvard Business Review llamado Las reales lecciones de liderazgo de Steve Jobs. Mencionan su hambre por enfoque y simplicidad. Les voy a dejar en la descripción de este episodio el artículo para que lo puedan leer un poquito más a profundidad. Al mismo tiempo encontré un video en YouTube de esas reuniones que tienen las empresas donde aparece Steve Jobs hablando en 1997. Y es fascinante ver cómo él describe lo confundido que estaba cuando veía la línea de productos que Apple estaba colocando en el mercado y con el roadmap estratégico de la empresa como tal. En la descripción del podcast también les voy a dejar el link del video para que lo vean. Pero en ese video, y tanto Ken Siegel también lo dice en el libro, Steve Jobs dice que para salvar a Apple tenían que regresar a lo básico porque Apple se había desviado de hacer lo básico para que un negocio funcione bien. Great products, great marketing and great distribution. O sea, productos maravillosos, marketing maravilloso y distribución maravillosa. Cuenta cómo comenzaron a evaluar el roadmap de los productos y dice literalmente: there was too much stuff and not enough focus. O sea, había muchas cosas, pero no había el suficiente enfoque. A resultado de eso, ellos eliminan el 70% de los productos en el roadmap estratégico de Apple para que la línea de productos de Apple se hiciera más simple, pero al mismo tiempo se hiciera mejor. En cuanto a la distribución, él cuenta cuánto tenían en inventario y dice literalmente: nos vamos a volver más simples para que el cliente nos diga qué quieren y nosotros podamos responder más rápido. Finalmente, cuando está hablando de marketing, dice algo que me pareció clave y me pareció único. Y dice que el marketing se trata de los valores. Y, coloquémonos en contexto. Este hombre está hablando hace 28 años atrás. Y dice que en este mundo con tanto ruido y tan complicado, él es consciente que Apple quizás no va a tener la oportunidad que la gente se acuerde mucho de ellos. De hecho, ninguna empresa. Por ende, Apple tenía que ser muy claro acerca de qué querían que los clientes o el mercado supieran sobre ellos. O sea, estamos hablando que la visión de este hombre y cómo él entendía tanto como todo lo de storytelling y de branding en general,
que él hace 28 años decía como que en el mundo hay mucho ruido y que no es nada diferente como en el mundo ahora. Si tú tienes una empresa digital o si de pronto tu canal de marketing es digital con tu empresa, hay demasiado ruido. O sea, tú entras a Instagram, yo he estado por casi 60 y tantos de días ya fuera de Instagram. Creo que voy a regresar en las próximas semanas. No estoy todavía muy segura, pero estoy viendo bien como que cómo regreso. Porque precisamente soy consciente que, bueno, yo me fui casi 2, 3 meses, pero el ruido siguió. O sea, y la gente que se considera mi audiencia, de todas formas, siguieron consumiendo contenido de alguna forma. Entonces, como que es demasiado clave para nosotros que estamos construyendo negocios digitales, que estamos utilizando las redes sociales para que las personas conozcan de nosotros, tener claro qué tipo de mensaje tú le estás mandando a tu audiencia. Steve Jobs dice que la única forma de hacer eso no es de hablar porque Apple era mejor que Windows y porque la característica de los productos de Apple también era muchísimo mejor. Él coloca el ejemplo de Nike y dice que Nike lo que vendía era mercancía, pero Nike no se enfocaba en de pronto hablar de la característica de la suela de los zapatos, sino que se posicionó a ser la marca líder honrando atletas grandiosos y deportes grandiosos, no simplemente hablando de lo que hacían. Luego de salvar la empresa, Steve Jobs comenzó a llevar a sus 100 mejores empleados a un retiro cada año. El último día se paraba frente a un tablero blanco en blanco o sea, dicen que a él le encantaban los tableros porque le daba control total de la situación y generaba como concentración con las personas que asistían a las reuniones. Y él les preguntaba, ¿cuáles son las 10 cosas que debemos hacer? La gente discutía, luchaba para que de pronto su idea fuera la idea que se seleccionaba, etc. Y después de mucho va y ven, el grupo generaba una lista de 10 cosas que decían que Apple debía hacer. Pero Steve Jobs después venía y los eliminaba y eliminaba las 7 últimas cosas y decía, no, solamente podemos hacer 3 porque tenemos que simplificar. La esencia del principio de Apple es simplificar. Nacía en eliminar componentes innecesarios, porque para ellos, así como dijo Leonardo da Vinci, la simplificación es la máxima sofisticación. Y esto era lo que estaba en el primer como brochure de marketing de Apple. No sé cuántos de ustedes han comprado un computador online en la página de Apple o en la aplicación de Apple del App Store. Y de pronto en cualquiera de sus competidores, Hewlett Packard, Microsoft o Dell. Si no lo han hecho, entonces imagina que estás listo, estás lista para comprar tu próximo computador, tu próximo laptop, tu computador personal. Entonces primero vas a la página de Apple y te encuentras con que puedes seleccionar entre 2 modelos, el MacBook Air o el MacBook Pro. En cualquier de esos 2 únicos modelos puedes elegir el tamaño de la pantalla que quieres y hacer todas las selecciones que quieras con respecto a velocidad del computador, memoria y disco duro. Y así, listo, simple. Pero como somos humanos y nos gusta comparar productos para saber si estamos o no eligiendo el mejor valor por el costo que vamos a pagar, te vas a la página de Dell o de Hewlett Packard. Sus líneas de producto cambian constantemente, pero en noviembre del 2012, Hewlett Packard estaba ofreciendo 49 modelos distintos y Dell estaba ofreciendo 42. No. Con aparatos con similitudes, no es lógico y pareciera innecesario que tuvieran tantos modelos. La complejidad ama estar en un mar de opciones, porque en este ejemplo de Apple, ningún cliente se va sintiendo que no tuvieron suficientes opciones. Al contrario de ver menos opciones, lo que ven es menos confusión. Cuando las elecciones se vuelven abrumantes, para de convertirse en un beneficio y comienza a convertirse en un riesgo. Es una distracción innecesaria. En el caso de estas empresas, es una distracción innecesaria para aquellas personas que vienen determinadas a invertir su dinero. Y esto es lo más clave. En cierto punto, un exceso de opciones solo sabotea la capacidad de una persona para tomar una decisión con confianza. En mi camino como creadora digital, hacer reels y aparecer más en redes
Si era algo que era buena, pero solo me representaba una opción adicional que me distraía de esto que sé hacer extremadamente bien, que es analizar, traducir y sintetizar información densa, información curiosa e información de varias fuentes en enseñanzas simples pero únicas para las personas. Cuando nos preguntamos por qué no somos constantes, por qué no somos tan productivos, la razón no está en qué tan poca o qué tan mucha motivación tenemos, sino en cuánto desgaste estamos teniendo tomando decisiones constantemente. Yo siempre he hecho ejercicio, pero hace 2 años paré de hacer 54D y comencé a principios del 2023 a hacer pilates. De pilates me aburrí y comencé a hacer, no recuerdo qué otro programa. En julio comencé con un entrenador personalizado hasta final de septiembre. Luego me inscribí en ClassPass, que es una aplicación aquí en Estados Unidos que te permite como visitar diferentes estudios de ejercicios en diferentes partes por un precio mínimo. Y entró el 2024 y comencé a hacer yoga, comencé a caminar y así todo esto influenciado por lo que veía en las redes de, oh my gosh, esto es lo nuevo que puedo intentar, y me inundé casi que ahogándome en un mar de decisiones que lo que causó en mí fue irme en un hoyo por casi 2 años, ganar casi 40 libras más, donde mi cuerpo sufrió y que solo lo pude solucionar eligiendo una sola cosa, callando el ruido interno para poder construir de nuevo mi autoconfianza para decidir diariamente por mí. Cuando Steve Jobs regresa a Apple, el valor de cada acción de Apple estaba en 0.10 centavos de dólar y una evaluación de 2.3 billones que estaba prácticamente quebrando la compañía. Hoy la acción de Apple está en $227 y está evaluada en 3.5 trillones de dólares, lo que los ha hecho la compañía más grande del mundo. ¿Te puedes imaginar el impacto que simplificar tendría en tu rutina, en tu vida emocional, en tu vida espiritual y en tu vida profesional? Steve Jobs dice que para ser verdaderamente simples tienes que ir demasiado profundo. Y hasta el momento, simplificar ha sido de las decisiones más poderosas para mi 2025 y quizás pueda ser lo más importante que hagas tú también. Porque la complejidad y vivir bajo un mar de opciones es lo que quizás te está deteniendo de convertirte en alguien consistente. Simplificar para mí fue hacerme esa pregunta, ¿qué me debo a mí misma? Y alrededor de esa pregunta fue que hice la planeación de mi 2025. Ya que sabemos cómo funciona nuestro cerebro con la neuroplasticidad, la pregunta más impactante que podemos hacernos para saber qué debemos priorizar en nuestro 2025, podemos entrenar nuestro cerebro para que vaya a sumergirse en los mares de opciones para no sabotearnos y no perder la confianza en tomar decisiones. Escuché a alguien una vez decir, no me digas tus planes, muéstrame tu calendario. En ese momento yo después me fui como callada a ver mi calendario y me dio vergüenza porque estaba demasiado lleno y como por bloquecitos pequeños. Y con mi concepto errado de productividad, yo metía cualquier cosa que creía debía hacer o que podía hacer, que me acordaba de hacer o que simplemente se me ocurría hacer. Si alguien me escribía para vernos, le decía a todo el mundo que sí y como que siempre llevaba mi calendario al límite. O sea, yo era de las que, si tú me dices como que, ay, Ney, vamos a tomarnos un café y me decías como, no, yo nada más puedo a las 3 de la tarde, yo trabajaba todo así súper duro. Después como bloqueaba mi calendario, iba al café, regresaba y era demasiado estresante. Todo eso cambió este año mientras hacía el curso de Isa García sobre planificación estratégica, donde Isa nos compartió uno de los ensayos de Paul Graham. Para darles un poco de contexto, Paul Graham es un programador de software que se juntó con otras personas y fundaron Y Combinator, que es la aceleradora de startups más importantes de todo el mundo. De ahí han salido empresas como Airbnb, DoorDash, Coinbase, Instacart, Dropbox, Reddit y otras más. Como en esos aceleradores de negocios siempre también hay una inversión en capital a las compañías que pasan por el programa. Su net worth o su patrimonio neto hoy en día es de 10.5 billones de dólares.
Entonces tú escuchas todo eso y tú pensarías que esta es una persona que tiene semejante responsabilidad y semejante trabajo y que debe manejar una agenda súper apretada. Pero vamos a ver, manejar una agenda apretada es algo totalmente relativo a aquello de que él la está apretando. Y se nos compartió el ensayo de Paul Graham llamado Maker Schedule and Manager Schedule. O sea, el horario de creador y el horario de gerente. Este ensayo lo escribió este hombre en el 2009 y que ahora siendo 2025 me hace tanto sentido el por qué él ha alcanzado lo que ha alcanzado y por qué Y Combinator se convirtió en lo que Y Combinator es hoy. Es sumamente interesante que lo que Paul Graham propone es que debemos regir nuestra vida basado en dos tipos de horarios. El de manager o jefe es aquel tradicional calendario que se basa en citas, donde cada día está cortado por intervalos de horas. Por defecto tú cambias lo que haces cada hora. Él dice que cuando se utiliza el tiempo de esta forma, encontrarse con alguien es meramente un problema práctico. Así como yo les dije a un principio, como que si alguien me decía, vamos a tomarnos un café, para mí era práctico ir a mi calendario, ver qué espacio tenía y listo, sí, ya lo agendamos y vamos. Buscas tu calendario, un espacio abierto y listo, lo agendas y ya, así ya está. Él dice que las personas más poderosas del mundo operan bajo este tipo de horario, donde lo que manda no es la persona, sino que manda el horario. Sin embargo, hay otro tipo de horario que es más común entre las personas que crean cosas, los escritores, los programadores, los músicos. Ellos prefieren usar su tiempo en unidades de mitad del día por lo menos. O sea, no puedes escribir un programa un código en unidades de horas. O sea, tú no te puedes sentar y decir voy a escribir un código en 30 minutos, en una hora. Porque la interrupción daña ese flow de pensamiento de creación. Cuando se opera en el horario de creador, las reuniones son un desastre. Y yo que trabajo remoto puedo entender demasiado esto, porque cuando de pronto me coloco como en mi horario que voy a trabajar tanto tiempo en algo y me mandan una reunión en la mitad de ese espacio, es como que perdí toda la concentración que tenía. Mi calendario hasta el 2024 estuvo lleno de reuniones diferentes con temas diferentes cada hora o cada media hora. Me tocaba trabajar los fines de semana y sentía como que el burnout constante de rendir en mi trabajo con un horario así y al mismo tiempo construir un negocio digital. Para alguien en el horario de creador, tener una reunión es como una excepción. Paul Graham dice que ambos tipos de horario funcionan bien. El problema es cuando se encuentran, o sea, cuando una persona no puede querer ser un creador viviendo bajo un horario de gerente, donde hora a hora su enfoque cambia. Y este año, porque mi meta es hacer crecer en mi podcast y mi newsletter, tenía que intencionalmente separar bloques de hora para trabajar en eso. Les doy un poquito de contexto. Y no sé, quizás será por mi falta de práctica, pero escribir y preparar un episodio para el podcast me toma aproximadamente 6 horas. Esto sin contar la grabación, edición y luego publicación del episodio. Podemos estimar que un episodio a mí, o sea, a Linney, en este grado de experiencia, le toma casi 10 horas. Y para poder ser constante, yo tenía que organizar bien mi tiempo para tener la capacidad de cumplirme con esto. En el 2024, usualmente yo decía como, el sábado grabo un episodio, pensando que iba a llegar el sábado y que iba a poder hacer todo el mismo día, al mismo tiempo. Pero sorpresa, me encontraba con que la idea que tenía para el episodio cambiaba un poco. Me demoraba mucho haciendo la investigación, entonces a las 8 o 10 horas que tenía disponible el sábado, lo único que hacía es que llegaba a la mitad del episodio. En enero, cuando estaba trabajando en mi planificación, decidí adoptar esto que Paul Graham habla sobre el horario de creador y establecí mi horario de creadora. Lunes y martes de 4 a 6 me dedico solo a escribir el podcast. Viernes en la tarde es para terminar de escribir o de pronto como afinar algunas cositas.
Y sábado es simplemente para grabar y para editar y dejar ya todo listo para publicarlo. En vez de querer hacer todo en 10 horas en un solo día, distribuí las horas, que son aproximadamente 10, que me toman hacer un episodio en 4 días de la semana dedicado solo a crear. Para crear mi newsletter que salió la semana pasada, también me tocó agendar tiempo específico para eso. Miércoles y jueves son dedicados solamente a mi newsletter, para que llegado el viernes ya esté lista para distribuirse. Simplificando la forma en la que quiero construir este negocio digital en las dos acciones o programas más importantes que para mí son el podcast y el newsletter, pude priorizar tiempo para ser constante. Otra cosa que hice es que las primeras 2 horas del día laboral, es decir, de 9 a 11, la estoy dedicando a dos cosas que son como lo más importante para mí en mi trabajo en este tiempo, que es estudiar Service Design y trabajar en mi proyecto, en la responsabilidad más grande que tengo en mi trabajo corporativo. Y los cambios han sido, astronómicos. Dejándome solo unas 3 horas para reuniones, mientras el resto lo dedico a los proyectos con los que tengo que sentarme a pensar y hacer como research y todo lo que tiene que ver específicamente con mi rol como investigadora de usuario en la empresa donde trabajo. Me comprometí conmigo misma que si iba a tomarme un café con alguien o encontrarme con alguien, primero iba a depender si quería o no dedicarle tiempo a esa persona, y que iba a ser en tiempos donde no iba a interferir con mi proceso creativo. En mi caso, la meta para el 2025 se convirtió en acumular la mayor cantidad de medallas internas, y para eso tenía que haber mucho más input, tenía que yo colocar mucho más esfuerzo en acciones que me llegaran a la meta, que es el outcome que yo quiero, que es crecer mi podcast y mi newsletter. Yo sabía y era consciente que la cantidad de input o de acciones que tenía que colocar, que tenía que hacer, debía incrementar para tener y asegurarme que en su tiempo yo iba a poder llegar a ese outcome. Vivir bajo el horario de creador te ayuda a eliminar esto de lo que yo era súper culpable, y era la improvisación. Hoy me desperté con ganas de hacer un podcast, hoy me desperté con ganas de lo que sea. Ya yo sé que para asegurar los outcomes que quiero, debo dedicarle a los inputs, y que los inputs merecían bloques de tiempo en mi horario, y que a la final eso era algo que me debía a mí misma. Porque para hacer estos episodios que me hacen tan feliz, en serio, lo que necesitaba era organizarme mejor y dedicarle el tiempo que se requería. Ahora con la sobremesa, que es mi newsletter, ustedes no se imaginan lo que eso despierta en mí. En la descripción de este episodio también les voy a dejar el link para que se suscriban. Todos los viernes, después de haber tomado el plato fuerte de la semana, el viernes llega a la sobremesa para entrar al fin de semana de una forma más light, más animosa y más consciente. Y ya para terminar con este episodio, hice una encuesta a varias personas, en su mayoría mujeres, y les hice las siguientes 4 preguntas. Pregunta número 1. Si pudieran eliminar una cosa de tu rutina diaria para hacer la vida más fácil, ¿qué sería? Pregunta número 2. Si tuvieran que explicar la palabra simplificar en la vida o en los negocios en una sola frase, ¿qué dirías? Pregunta número 3. ¿Cuáles son las señales que tienes cuando algo se siente muy complicado? Y pregunta número 4. ¿Crees que simplificar es una habilidad que se desarrolla o es un talento natural que viene con las personas? Y estas fueron algunas de las cosas que ustedes me dijeron. Y son como, aquí resumo todas las respuestas. A la pregunta número 1. La gente quiere eliminar tareas repetitivas y operativas para hacer su vida más fácil. Las actividades que más quieren eliminar son cocinar, limpiar, hacer laundry, que es como lavar la ropa, y manejar las redes sociales. Esto significa que las personas ven la simplificación como una forma de reducir el esfuerzo mental y físico en tareas cotidianas. Súper interesante. Número 2. Simplificar se trata de eliminar lo innecesario y optimizar lo esencial. Las respuestas giraron en torno a hacer las cosas más fáciles, eliminar distracciones y reducir el esfuerzo. Algo como menos trabajo, más funcionalidad, parece ser la visión general sobre lo que simplificar significa para las personas
o al menos para las mujeres. Número 3. Las señales de que algo es demasiado complicado son claras: estrés, ansiedad y procrastinación. La procrastinación apareció en muchas de sus respuestas como un síntoma de que algo está siendo demasiado complejo. Y también mencionaron confusión, frustración, estancamiento y drenaje de energía. Lo que me dio a pensar que cuando una tarea que tiene una percepción compleja, las personas tienden a evitarla. Y lo último es que la mayoría cree que simplificar es una habilidad que se desarrolla y no solo un talento natural. Si bien algunos creen que hay personas con una inclinación natural para simplificar, la mayoría piensa que es algo que se aprende con la práctica y el conocimiento. La neuroplasticidad. Se mencionó que la exposición y el ejemplo desde pequeños puede influir en qué tan fácil o difícil es para alguien desarrollar esta habilidad. Lo que está matando la energía para ser productivos, para ir por nuestros sueños, para que nuestro cerebro no desarrolle aprendizajes de hábitos nuevos basados en la neuroplasticidad y que vivamos con un horario que no nos está dejando colocar la mayoría de inputs necesarios para tener los mejores outcomes, es la fatiga de decisión. La fatiga de decisión es el agotamiento mental que ocurre cuando una persona toma demasiadas decisiones a lo largo del día. Cuantas más decisiones tomamos, más se desgasta nuestra capacidad para tomar buenas elecciones, lo que nos lleva a sentirnos cansadas, abrumadas y menos efectivas. Quiero hacer como 3 puntos aquí súper concretos sobre la fatiga de decisiones y cómo nos afecta a nosotros. Las tareas repetitivas que la gente quiere eliminar, como cocinar, limpiar, lavar la ropa, las redes sociales, requieren de decisiones constantes y obviamente por eso es que era como que fue la respuesta más común cuando a la pregunta de si pudieras eliminar algo de tu vida, ¿qué eliminarías? Porque son acciones que te están forzando a que tienes que decidir algo constantemente y tu cerebro está claramente cansado. Decidir qué cocinar, cuándo limpiar o qué publicar en redes son microdecisiones que acumuladas agotan la energía mental y reducen la capacidad de tomar decisiones importantes. Y como les decía ahorita, no es una sorpresa que al ser esas las decisiones que son repetitivas, pero al mismo tiempo cambiantes, nos generan fatiga de decisión, queriendo así nosotros eliminarlas. Número 2. Cuando algo es demasiado complejo, genera estrés y procrastinación, lo que aumenta la fatiga mental. La procrastinación y la confusión aparecen como señales de que algo es complejo. Si el cerebro tiene que resolver problemas innecesarios, se desgasta y pierde la claridad para tomar decisiones estratégicas. Y por último, simplificar es una forma de reducir la fatiga de decisión al minimizar decisiones innecesarias. Las personas que ven la simplicidad como una habilidad desarrollable pueden aprender a estructurar su vida para tomar menos decisiones diarias, liberando energía mental para lo que realmente importa. Porque menos decisiones, así como menos opciones, como en el caso de Apple, es más acción para lo que sí importa y es una eliminación de la confusión. Por ejemplo, si en tu negocio tú dices que no tienes tiempo para buscar clientes, en realidad lo que te hace falta es un sistema dentro de tu horario donde sistemáticamente tu cerebro, apoyado por la neuroplasticidad, sepa que tal día a tal hora es el bloque dedicado solo a eso, a vender. Y no como que hoy te acordaste que debes vender o te despertaste con la idea de buscar nuevos clientes, así todo súper espontáneo, improvisado, porque eso es lo que genera fatiga de decisión y complejidad innecesaria. James Clear, el autor de Hábitos Atómicos, en su newsletter de hace un par de semanas, la terminó con la siguiente pregunta. Lograr un resultado es difícil cuando tus recursos, o sea, tu tiempo, tu dinero y tu atención están dispersos. ¿Estás concentrando tu energía en un conjunto pequeño de objetivos? Nuestro cerebro tiene una cantidad limitada de energía para tomar decisiones cada día. Cuando gastamos esa energía en pequeñas decisiones como qué nos vamos a poner, qué vamos a comer, cómo responder un correo o qué vamos a priorizar en el día, nos queda menos energía mental para decidir cosas mucho más importantes.
Y eso puede llevar a 3 cosas. A procrastinación, que es evitar tomar decisiones porque el cerebro está agotado, y eso fue también como el resultado de la encuesta que les hice. Nos lleva a tomar decisiones impulsivas, es decir, elegir lo más fácil o lo más rápido en lugar de lo mejor. Y parálisis por análisis, pensar demasiado en opciones sin poder elegir, porque se crea la confusión de la que Apple también estaba queriendo eliminar de sus clientes, cuando, así como comparando de pronto, Hewlett Packard y Dell le daban 42 opciones a un cliente para hacer una transacción, Apple nada más les daba 2, y así su cliente no estaba confundido. Lo que me ha servido para eliminar la fatiga de decisión ha sido implementar un sistema en mi calendario donde dedico bloques de tiempo a cosas específicas que son prioridad para mi vida y para mi 2025. Elegir como 3 áreas de enfoque en las que te vas a centrar todos los inputs y todas las acciones que vas a hacer en el 2025, y que tu horario se ajuste a eso. La meta para eliminar la fatiga de decisión es darle al cerebro el tiempo necesario para que aprenda cómo amoldarse. Así como la plastilina, darle el tiempo al cerebro repitiendo la misma información para que se forme eso en la mente, o sea, en el mismo funcionamiento del cerebro, de las neuronas, y simplemente nuestro cerebro aprenda. Como final takeaways de este episodio, quiero decirte lo siguiente. No fue tu culpa el no ser constante ni disciplinada. Es que no le diste tiempo suficiente a tu cerebro para que aprendiera y procesara la nueva información que le estabas dando. En vez de elegir un programa de entrenamiento de 30 días, quizás elige uno de 60, donde haya más tiempo para que esa repetición le ayude a tu cerebro a saber qué hacer. En vez de decir que vas a hacer contenido constante, colócate como meta 3 publicaciones por 5 semanas. La meta es darle información al cerebro donde pueda agarrarse, y junto con tu corazón comenzar a ver que sí se puede ser constante. Número 2. ¿Qué te debes? Creo que todos nos debemos a nosotros mismos un poco de valentía. Valentía para decidir por nosotros, valentía para eliminar, valentía para decidir darnos medallas internas, en vez de perseguir medallas externas solo para que la gente las vea y que a la final van a olvidar. Ya yo acumulé mi primera medalla interna del 2025 y fue terminar 54D, que hasta mi esposo me compró una medalla y me la trajo y me la puso ayer, y yo no paraba de llorar. Número 3. ¿Qué debes eliminar? ¿De dónde debes salir? ¿Qué debes limpiar? Así como Apple eliminó el 70% de las cosas o de los productos en su roadmap para simplificar y solamente poder ofrecer productos maravillosos, distribución maravillosa y marketing maravilloso, asimismo nosotros debemos entender qué es lo que importa para tener la autoconfianza de decidir y no ahogarnos en un mar de decisiones. Número 4. ¿Qué horario le funciona mejor a tu versión que está llena de medallas internas colgadas en el cuello? ¿Un horario de creador o un horario de manager? Honestamente, solo tú tienes la decisión. Número 5. Finalmente, para alcanzar todo lo anterior, la fatiga de decisión puede ser la única cosa entre tu versión de hoy y tu versión del futuro, llena de medallas internas y orgullosa de ti misma, con la autoconfianza por las nubes porque te demostraste que sí había un mejor camino. Te quiero dejar con esas como lecciones o takeaways, y quiero decirte que sí puedes, que en realidad el 2025 puede ser el mejor año de tu vida. Te mando un abrazo enorme y nos vemos la semana que viene aquí en Pensando Mejor. No olvides compartir este episodio en tus redes sociales con tus amigos y darle like y darle a la campanita también. Nos vemos la semana que viene.